En cuanto al elemento eximente de responsabilidad, este puede dividirse en relación con la antijuridicidad, es decir, lo que el investigado probará es la ausencia de un daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados. Esto se refleja en una ausencia de lesividad y en tal medida entonces probada esta eximente no será posible deducir responsabilidad administrativa. También dentro del elemento antijuridicidad como eximente de responsabilidad encontramos el estado de necesidad alegado por algunos de los investigados en el sentido en que se encontraba una situación insuperable que les impedía adecuar su conducta a derecho y por lo mismo alegan que en ese estado de necesidad deben ser exonerados de la infracción administrativa. El ejercicio legítimo de un derecho constitucional también es alegado dentro del elemento antijuridicidad para romper ese vínculo de daño o peligro o vulneración a los intereses jurídicos tutelados en el sentido de que se trata del ejercicio de un derecho constitucional de mayor valía que aquella infracción administrativa que se le está imputando. Entonces, esta es otra de las eximentes de responsabilidad de los investigados. En cuanto al elemento culpabilidad, lo que probará aquí el investigado es que actuó con un debido cuidado y diligencia suprema en el sentido de que incluso si hubiese actuado de una manera diferente a esa conducta diligente, a esa conducta adecuada al cumplimiento de la norma, en cualquier caso también la conducta infractora hubiese ocurrido. Entonces, lo que se quiere desvirtuar acá es que ninguna persona puede ser sancionada por actuar con la prudencia y diligencia exigidos por el ordenamiento jurídico. Solo se puede ser sancionado si la persona ha cometido la actuación con dolo o con culpa, pero si se demuestra que actuó de una manera diligente, de una manera cuidadosa, de una manera que es superior al estándar de diligencia y cuidado que cualquier persona presenta frente a sus negocios particulares, pues ciertamente la persona no puede ser sancionada. También se señala que en relación con el elemento culpabilidad, es decir, aquel que rompe el nexo causal entre la actuación, la conducta desplegada por el sujeto y la norma que supuestamente se infringió, pues se habla también de las causales del error excusable de interpretación. Esto se encuentra de tiempo atrás incluso en el artículo 588 del Estatuto Tributario, referente a que si hay textos legales ambiguos, confusos, que generan varias interpretaciones plausibles desde el punto de vista jurídico, la persona no puede ser sancionada por asumir una interpretación jurídica que le favorece y en esa medida pues se alega esta eximente de responsabilidad. Lo mismo sucede con el error invencible, en virtud del cual la persona tiene la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye una infracción administrativa. También se alega como eximente de responsabilidad la confianza legítima, es decir, que el ciudadano investigado está actuando de conformidad con conceptos emitidos por la misma administración, ha llegado a acuerdos con las autoridades y dada esa circunstancia que le ha generado una confianza, pues ha adecuado su conducta a lo que el concepto jurídico, el acuerdo con la autoridad le ha indicado y por lo mismo no debe ser sancionado. Aquí tenemos una sentencia del Consejo de Estado, sentencia del 10 de julio de 2014 de la sección primera que avala esta causal eximente de responsabilidad. Obviamente se puede alegar y probar, por supuesto, el caso fortuito o la fuerza mayor, que también rompe ese nexo psicológico entre la conducta imputada y la norma que se encuentra infringida y pues evidentemente ese rompimiento del nexo causal da lugar a que la persona no pueda ser hallada responsable de una
sanción, de una infracción administrativa. También encontramos la no sujeción. Hay leyes especiales que establecen que sus normas solo se rigen para determinado sujeto pasivo, motivo por el cual si se excede esa descripción normativa del sujeto pasivo, pues una persona no podría ser investigada y mucho menos sancionada cuando no se encuentra sujeta a una regulación expedida por el Estado. Si el ciudadano ha logrado probar, el ciudadano investigado, la persona investigada ha logrado probar eximente responsabilidad, pues indudablemente lo que debe ocurrir es que se archive la actuación administrativa sancionatoria. Eso es lo que necesariamente tiene que ocurrir. No obstante, si no logró probar el eximente, si no logró, digamos, hacerle entender a la administración que su actuación se encuentra involucrada en algunos de estos eximentes de responsabilidad, pues ciertamente lo que va a suceder es que la administración va a imponer una sanción, y para ello entonces debe acudirse al artículo 50 del CEPACA, que establece criterios de graduación y de dosificación de la sanción. Es muy importante tener en cuenta esta norma, dado que su aplicación general, salvo que una ley especial disponga lo contrario, implica que la gravedad de las faltas y el rigor de las sanciones por infracciones administrativas se graduarán teniendo en cuenta los criterios que allí resultan aplicables en ese artículo 50. ¿Qué se busca con establecer criterios de graduación y de dosificación de la sanción? Pues se busca que con base en el principio de proporcionalidad se atempere o module una excesiva rigidez que podría derivarse de una aplicación mecánica de las fórmulas sancionadoras, sin atender a la personalización o individualización de las sanciones conforme a las pruebas obrantes en el expediente, conforme a la conducta desplegada por el sujeto. Entonces, allí esos criterios que están expresamente señalados en el artículo 50 deberán ser aplicados. Allí estamos hablando de una necesidad de motivación de por qué razón a una persona investigada se le aplica determinado tipo de sanción y no otra. Es decir, por qué se le aplica la sanción de multa y no la sanción de amonestación, o por qué se le aplica la sanción de multa y no la sanción de suspensión. Entonces, la motivación del acto con base en esos criterios legales previstos en el artículo 50 resulta indispensable para que el acto administrativo se encuentre ajustado a derecho, y constituyen un elemento fundamental del control judicial del acto que debe realizar la autoridad judicial. Frente a las causales de graduación y dosificación de la sanción, pues tenemos que algunas están relacionadas, o la gran mayoría de ellas mejor, lo que buscan es agravar la situación del investigado. Por ejemplo, daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados. Entonces, allí evidentemente, junto con el numeral segundo relacionado con el beneficio económico obtenido para el infractor, para un tercero, pues debe analizarse cuál es el daño que se causó, si es que se causó, porque si no se causó un daño, pues evidentemente entonces estamos en una eximente responsabilidad. Aquí ya nos encontramos frente a que efectivamente se encuentra probado que la conducta del sujeto produjo un daño. Bueno, ¿cuál es el alcance de ese daño? ¿A qué personas afectó? ¿A qué grupo de personas afectó? Estamos en qué actividad económica en donde una u otra conducta pues puede tener una valoración diferente. El beneficio económico, no, muchas empresas o actividades tienen un consumo masivo, por ejemplo, servicios públicos. Entonces, evidentemente, una actuación contraria a la regulación por parte de una empresa de servicios públicos, pues aplicada a 100.000, 200.000 o 1.000.000 de personas, pues puede generar un beneficio económico mayor que el que un comerciante común y corriente tenga en su establecimiento de comercio
una violación a las normas sobre la publicidad. Entonces, este tema debe ser analizado por la administración y por supuesto por el juez de lo contencioso administrativo. La reincidencia en la comisión de la infracción, allí estamos hablando de que solamente sea reincidente si ya ha habido un acto administrativo en firme que así lo haya señalado, porque si la persona aún está siendo investigada por la conducta anterior, pues no puede hablarse de reincidencia. También se expone como causales agravantes la resistencia negativa, obstrucción a la función fiscalizadora, a la función de inspección de las entidades de vigilancia y control, a la utilización de medios fraudulentos para ocultar la infracción. Y el numeral sexto del artículo 50 refiere al grado de prudencia y diligencia con el que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales pertinentes. Pues ciertamente esto es una causal de atenuación en la medida en que lo que se buscará aquí, particularmente por personas jurídicas, es que hicieron todo aquello que estaba a su alcance para evitar la infracción administrativa, pero un hecho de uno de sus dependientes pues hace que se haya cometido la infracción. Entonces, pues aquí lo que se buscará, repito, es probar una diligencia que permita un diminuente de responsabilidad. Ahora bien, como lo decía cuando hablaba de los eximentes de responsabilidad, si la persona prueba que actuó con la diligencia y debido cuidado exigido por la ley, pues nadie podrá ser sancionado por ello. O sea, no se convierte en una causal diminuente, sino que se convierte en una causal eximente de responsabilidad. La renuencia o desacato al cumplimiento de las órdenes e instrucciones impartidas por la función o las entidades de función de inspección y vigilancia, pues también es una causal agravante, está en el numeral séptimo de ese artículo 50. Y finalmente viene otra causal que podríamos denominar diminuente de responsabilidad, en el sentido de que el reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas pues genera una disminución de la punibilidad en materia administrativa sancionatoria. La norma no señala cuál es el alcance de esa disminución y obviamente pues queda una motivación propia de la entidad de vigilancia y control que impone la sanción, pero pues ciertamente si se está aceptando el reconocimiento de la conducta, pues lo que busca la persona es que su sanción se disminuya considerablemente. Entonces, pues aquí lo que la administración tendría que es partir del mínimo de la sanción y no, como muchas veces sucede, partir del máximo y hacer un descuento del 20 o del 30% respecto de la sanción, porque pues estaríamos actuando de forma contraria a lo que el legislador estima en esta oportunidad. Una vez se ha graduado la sanción y se ha dosificado, pues por supuesto ya el acto administrativo pues procederá a su expedición y notificación, y estos son los aspectos más importantes que trataré en la presentación siguiente, porque el acto administrativo debe ser expedido y notificado durante un término fijado por la ley, el cual por supuesto es de obligatoria observancia.